Bienvenidos a la clase de hoy que va a ser sobre corrientes literarias. Las corrientes literarias son el conjunto de características tanto en la forma de escribir como en la temática, de común acuerdo con las condiciones sociales de una determinada época. Una corriente literaria puede permanecer durante varias épocas o menos de una. De esta manera, las épocas y las corrientes literarias más significativas son la época antigua con las culturas orientales, la época clásica con Grecia y Roma y la Edad Media con el feudalismo. A partir de ellas surgen las demás. A continuación les voy a enumerar ciertas características de la etapa griega. La etapa griega, una de sus principales características es la originalidad, ya que antes de esa etapa como que no había algo igual a las características que se dieron en esa época, ¿ok? Porque fueron pioneros, ¿ok? Antes de esa cultura no había otras tan similares a esa, ¿ok? Además, eran politeístas, tenían una religión politeísta, es decir, que tenían creencia en varios dioses. ¿Qué más les puedo decir? Eran polifacéticos o versátiles, y eso lo podemos ver en obras como la Ilíada, la Odisea también se ve reflejada esa parte polifacética de la cultura griega, además de su creatividad, de su imaginación tan, ¿cómo se diría? Tan maravillosa, pues. Además, ellos tenían como una mixtura entre razón e imaginación, porque no era que solamente imaginaban cosas a lo loco, sino que aparte de eso, tenían como un mensaje de reflexión por medio de sus obras literarias o de sus cuentos más famosos. Además tenemos otra característica, y es que ellos eran perfeccionistas. Buscaban la perfección, buscaban el equilibrio, buscaban la sabiduría. Son una cultura bastante interesante de estudiar, son reflexivos. Se destacaron en la épica, la lírica, el teatro, la tragedia y la comedia, con énfasis en la tragedia. Además buscaban la belleza, y eso lo podemos ver reflejado no solamente en sus obras artísticas escritas, sino en las esculturas de su época, ¿ok? En las piezas donde vemos mucha simetría en esas figuras humanas, mucha belleza, mucho equilibrio, ¿ok? Buscaban proporciones armónicas, ni mucho ni poco, sino como balanceado todo. Son una cultura muy entretenida para estudiar, son profundos y son pluriculturales. Por otro lado tenemos la etapa romana. Los romanos, digamos que imitaron cierta cantidad de la cultura griega, porque se desvivieron en admiración por los avances y esos mensajes profundos que tenía la cultura griega. Entonces decidieron imitar algunas cosas, modificando otras, agregándoles un toque personal de parte de la cultura romana. Tampoco es que todo era igual, pero sí tenían muchas cosas en común, ya que los romanos imitaron buena cantidad de la cultura griega, ¿ok? Otra característica es que se creó una fusión de esas dos culturas, es decir, la griega y la romana, generando la cultura grecorromana o grecolatina, también se le llama. La cultura romana o la etapa romana
Se caracteriza también porque ellos eran muy prácticos, es decir, muy pragmáticos, pues. Ellos agregaron sus propios rasgos a esa fusión entre ambas culturas, destacaron en la fábula, la sátira y el epigrama. Se caracterizan además por tener elegancia, imponencia, eran una cultura muy organizada. A pesar de la fusión, sí tienen elementos propios, tienen una cultura imperial. Recuerden que Roma tenía su imperio romano, valga la redundancia, y es una cultura dominante, con poderío, ¿ok? Además tenemos la Edad Media. La Edad Media, entre sus características principales, tiene el teocentrismo. Teo significa Dios y centrismo lo que indica es que está centrado en Dios, en la creencia en un ser supremo, ¿ok? Además tiene alta influencia religiosa, de una característica judeocristiana o de todas las religiones que nacen de lo judeocristiano, ¿ok? Otra de sus características es que se dio en la época del feudalismo, es decir, donde el poderío lo tenían no solamente aquellos que estaban en las altas esferas de la religión, sino aquellos que poseían la tierra, ¿ok? Las personas más pudientes eran los dueños de los territorios, ¿ok? Además, otra característica es que en esa época estaba la monarquía, es decir, que gobernaban los reyes o las reinas y así. Además, otra característica que se dio fue el abuso de poder, ¿ok? Habían 3 grupos sociales, o bueno, más de 3, pero los principales eran 3, ¿ok? Estaba la iglesia como fuente más alta del poder, estaba la iglesia, después venía la nobleza y por último vendría el pueblo, ¿ok? Además tenemos que hubo cierto nivel de crueldad. ¿Por qué? Porque digamos que como la iglesia estaba muy bien situada económicamente, tenía poderío, tenía cultura, tenía educación, y como que se aferró tanto al poder que no quería soltarlo ni ser 100% justo con toda la población, sino que estaban muy cómodos en su, ¿cómo se diría? En esa posición de dominio, pues. Y no eran los más equitativos con respecto a las riquezas y a los derechos humanos, ¿ok? Por eso es que se caracterizó por cierto nivel de crueldad y cierto abuso de poder. Entonces eso dio pie a que la población generara ironías, ¿ok? Dado el carácter religioso de esta etapa, muchas personas sintieron la inquietud de recluirse en un monasterio, ¿ok? Por buscar a Dios, por inocencia, por tantas razones que hay, ¿ok? Entonces la gente se motivaba a pasar los días en el monasterio, ¿ok? Ya sea siendo monje, monja o cualquier cargo religioso, ¿ok? Además tenemos la presencia de los juglares. ¿Qué eran los juglares? Eran cantores errantes que declamaban poesía en cualquier lugar, sean palacios o sean las plazas públicas, ¿ok? También tenemos la presencia de los trovadores. Los trovadores eran aquellos que además de cantar los poemas, ellos los componían, ¿ok? Ellos los escribían y también los cantaban. Otra característica que tenemos en esta etapa
es que en la literatura sus escritos eran de carácter popular y anónimo. ¿Por qué eran de carácter anónimo, muchachos? Porque estaba al mando la iglesia y recuerden que existía en aquel entonces la Santa Inquisición. Y si algún libro o algún escrito, panfleto, lo que fuese, insinuaba o reclamaba sus derechos, siendo frontal o indirecto hacia la iglesia y las injusticias o el abuso de poder que había en ese momento, pues simplemente era quemado en la hoguera o sometido a torturas, pues físicas, mentales, psicológicas, yo qué sé. Entonces, para no verse en evidencia, sus publicaciones eran anónimas para que nadie los descubriera, ¿ok? Ni los quemara ni los torturara. Y por último, pues nada, ellos se reservaban su identidad para no ser reprendidos por la Santa Inquisición, ¿ok? Por otro lado, tenemos el Renacimiento. La principal característica del Renacimiento es que es de carácter antropocéntrico. Antropo quiere decir hombre, ¿ok? Y el centrismo, bueno, que está centrado en el hombre. Ya ahí pasó de ser teocentrismo, que es centrado en Dios, a ser antropocentrismo, es decir, centrado en la figura del hombre, de la humanidad, pues. Entonces, en segundo lugar, tenemos la característica de un retorno a lo grecorromano. ¿Ok? Se buscó como reflejar nuevamente esa cultura grecorromana o grecolatina. En tercer lugar, tenemos que es un despertar de la humanidad en todas las áreas, artísticas, científicas, filosóficas, etc. En cuarto lugar, tenemos que es un desprendimiento de lo religioso. En quinto lugar, tenemos que es una época de creación de inventos, ¿ok? De suma importancia. Por ejemplo, la imprenta de Gutenberg, la pólvora, la hélice, el primer plano de un helicóptero, entre otras cosas. Es una explosión de creatividad profunda. Además, otra de sus características es la reflexión y la valoración de la vida. Además, otra característica del Renacimiento es que en esta etapa se da un espíritu crítico hacia el ámbito negativo o a las prácticas desagradables que tuvo la Iglesia, por ejemplo, el abuso de poder. En el siglo XIV se dio la Reforma Protestante con Martín Lutero y Juan Calvino. Esto generó una ruptura contra el fanatismo o el extremismo religioso, ¿ok? Contra la falsedad, la hipocresía y todas esas ironías que se dieron en la Edad Media. Aquí se dio el inicio de una mayor libertad de pensamiento. Es el inicio también del respeto a lo diferente. Un planteamiento de que la Biblia no es el único libro que contiene verdades. Otra corriente literaria que tenemos es el barroco. Su principal característica es que es una crisis de nuevos conceptos en todas las áreas del saber, especialmente en el arte. Otra característica del barroco es la grandilocuencia. ¿Qué es la grandilocuencia? Bueno, es una elocuencia muy solemne, elevada, generalmente con afectación o exageración. Tiene un estilo sublime, elevado en las obras artísticas o literarias. En cuanto a su manera de hablar y de escribirse, es decir, la retórica, tiene demasiado ornato. O sea, es como decir las cosas
de una manera muy adornada. Otra característica es que sus temas son referidos a la muerte o a la metafísica, es decir, más allá de lo físico, la religión y la teología. Además, tenemos la presencia de lo contradictorio. Otra característica del barroco es el uso de paradojas y contrastes. ¿Qué es una paradoja? Un dicho o un hecho que parece contrario a la lógica. Por ejemplo, perseguir la paz con el uso de la violencia es una extraña paradoja. ¿Y qué es una paradoja? Bueno, también se le puede llamar como una figura literaria de pensamiento que consiste en emplear expresiones que en apariencia son contradictorias. Otro ejemplo, nacer para vivir muriendo es una paradoja, ¿ok? Cosas que parecen opuestas pero que encierran como un mensaje. Otra característica del barroco es que posee nuevos conceptos estéticos de lo bello. En este caso, lo bello es lo recargado, lo bien adornado, ¿ok? Otra característica, el empleo de emociones y sentimientos exagerados, es decir, el uso de la hipérbole. ¿Qué es la hipérbole? Una exageración. Después, como corriente literaria, tenemos al neoclasicismo, cuya característica principal es la admiración por el modelo de la antigua Grecia y el Renacimiento. Otra característica del neoclasicismo es el intento de acercamiento al racionalismo. Aquí se busca darle más importancia a los razonamientos. Predominan las normas rigurosas para la elaboración de obras tanto artísticas, manuales, como artísticas escritas, ¿ok? Literarias, pues. Otra característica es la corrección estricta, en el arte de escribir. O sea, como les dije, hay normas un poco rigurosas o exigentes, por decirlo así. Y por último, en el neoclasicismo se valora más a los razonamientos que a las emociones, ¿ok? No había tanta libertad en el ámbito de los sentimientos. Se valoraba más el pensamiento lógico y racional. Otra corriente literaria que siguió después del neoclasicismo es el romanticismo. El romanticismo es un movimiento que se sacudió la rigidez de las normas que se dieron en el neoclasicismo. Como les dije con anterioridad, en el neoclasicismo existían normas estrictas o rigurosas, por así decirlo, cosa que en el romanticismo se comienzan a dejar a un lado, ¿ok? Otra característica del romanticismo es que acá existía el predominio del sentimiento por encima de la razón. Acá existe la admiración por la naturaleza y la libertad. Existe la presencia del sentimiento de rebeldía, ¿ok? Existe también la exaltación del yo. Antes, digamos que en los textos del neoclasicismo no se hablaba tanto en primera persona, con el pronombre personal yo. Cosa que no se da, como que se rompió ese patrón en el romanticismo, y aquí sí se dio la exaltación del yo, ¿ok? Y por último, otra característica del romanticismo es que va en contra de lo establecido, es decir, va contra la corriente. ¿Por qué? Porque es un movimiento que surge como protesta ante el neoclasicismo y su rigidez o su exigencia, ¿ok? La siguiente corriente literaria que tenemos es el realismo. Acá se da una reproducción exacta de la realidad. Tiene
uso de descripciones minuciosas, o sea, con mucho detalle. Se rechaza el sentimentalismo, cosa distinta al movimiento anterior. Acá la descripción del ambiente y las costumbres y modo de vivir es como muy detallada, por decirlo así. El lenguaje es muy coloquial, ya que se reproduce el habla común y cotidiana, sin tanto formalismo. Así como en la pintura realista se mostraba a las personas con la realidad cruda, es decir, si había una persona mendigando, pobre, llena de carbón, así se reflejaba en la pintura del rostro de la persona con su mirada así, digamos, golpeada por la realidad. Así también se reflejaba en la parte de la escritura, ¿ok? Por ejemplo, si una persona iba por la calle sin maquillaje, así mismo se reflejaba en la pintura o en el retrato realista, tal cual como aparece en la realidad. Y así también se reflejaba en la parte de la literatura, es decir, la creación escrita, ¿ok? Por ejemplo, los niños pobres, indigentes, con carencia de dientes, etc. El chiste es que buscaba reflejar la realidad pura y cruda tal y como se veía desde el punto de vista de algún ser humano, ¿ok? Además tenemos el naturalismo. Su principal característica es que busca reflejar la realidad, pero de una manera objetiva, sin tanto sentimiento. Otra característica es la descripción de las leyes naturales tal como se hace en el campo científico. En la narrativa se pretende presentar el avance científico como los descubrimientos o vacunas contra alguna enfermedad, ¿ok? Por ejemplo, las leyes de la física, del movimiento, etc. El modernismo, otra corriente literaria. Esta nació en América y no imita a ninguna otra corriente. El anhelo de renovación, ¿por qué? Porque no estaban conformes con lo que siempre venía de Europa, especialmente de España. Esta recibe la influencia del parnasianismo y del simbolismo, movimientos franceses. Del primer movimiento, es decir, el parnasianismo, toma lo exótico, y del segundo movimiento, es decir, el simbolismo, toma la musicalidad. El lenguaje es un poco elegante, los temas son producto del ambiente y del paisaje americanos y tiene abundancia de símbolos. El modernismo también se caracteriza por poseer imágenes poéticas, ¿ok? Uno de los precursores más importantes del modernismo fue Rubén Darío, ¿ok? Y una de sus obras puede ser Los motivos del lobo, del mismo autor. El modernismo se nutrió de dos movimientos previos a este, que son el parnasianismo francés, que es un movimiento formal, objetivo y estructural, ¿ok? También se nutrió del simbolismo francés, que es un movimiento subjetivo y simbólico, es decir, que emplea muchas metáforas en el ámbito escrito o literario. Por otro lado, otra corriente literaria que tenemos es el vanguardismo. Esta surge entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sus características principales es que posee imágenes llenas de sentimientos. Y esto se dio tanto en el arte pictórico o plástico como en el arte hecho palabra, es decir, la literatura. Otra característica que posee es que refleja conciencia revolucionaria de grupo.
Además, su temática y su sensibilidad son diferentes a las corrientes anteriores. Dependiendo del movimiento al que pertenezca, sus imágenes pueden ser grotescas, en el caso del dadaísmo, apartadas de la realidad, o un reflejo del yo escondido, como es el caso del surrealismo. Además, otra característica es que tiene una intensa búsqueda del sentido de la libertad, especialmente de la expresión. También posee un rechazo de las fórmulas retóricas, propugna la originalidad o propone la originalidad. Propugnar es defender una idea o una acción que se considera útil o adecuada. Además, otra corriente literaria que tenemos es la época contemporánea, que se da desde la posguerra hasta la actualidad. Su principal característica es la búsqueda constante del yo, es decir, de sí mismo. Otra característica de la época contemporánea es que ésta rompe con las estructuras rígidas para escribir o redactar. En la narrativa se rompe con lo lineal, como el cuento tradicional que venía siendo inicio, nudo y desenlace, o inicio, desarrollo y cierre. Acá la estructura no es tan lineal, sino que hay como quiebres o rupturas en la narrativa. Se puede ir del pasado al presente o del presente al futuro. O sea, hay como brincos y no es tan lineal. ¿Me expliqué? Además, se crean relatos anecdóticos, o sea, esas anécdotas de la vida cotidiana. Se genera el flashback. En la novela está presente la filosofía o el psicoanálisis. Existe la presencia de lo real maravilloso o del realismo mágico, cuyo autor primordial sería Gabriel García Márquez. En el teatro busca el acercamiento con el espectador. Otra característica es que va en contra del dramatismo excesivo o el melodrama. Sus principales exponentes son Gabriel García Márquez, José Saramago, Mario Vargas Llosa, etc.